Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este espacio en donde estaremos conociendo un poco de los trabajos que han sido elaborados por los becarios y becarias que han participado en los diferentes programas de formación que ha ofrecido Claxo para nuestro país. El día de hoy nos acompañan 4 de estos becarios. Mi nombre es Isamar Ochoa, estaré junto con ellos moderando este espacio. También nos acompaña Nicolás Arata, quien es director de formación y producción editorial de Claxo y nos estará dando unas palabras introductorias. Es importante resaltar que junto con esta mesa se está desarrollando una segunda mesa en donde también se están presentando trabajos de otros compañeros y compañeras que participaron en los diferentes programas de formación de Claxo. También les recordamos que a través del chat del canal de YouTube pueden hacer todos sus comentarios, preguntas, intervenciones y estaremos respondiéndolas directamente a través del chat. Bueno, sin más que agregar, demos inicio entonces a este espacio con las palabras de Nicolás Arata. Bienvenido, Nicolás. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Quiero, en primer lugar, saludarlas y celebrar esta iniciativa de los centros Claxo Venezuela, que han decidido, parece de una manera muy interesante, muy original también, de organizar este encuentro en el que participan ustedes, en tanto estudiantes de la red de posgrado de Claxo, que han participado en diferentes instancias, seminarios, especializaciones de la red, y que están en estos 2 días, miércoles y jueves, comentando sus trabajos. Entonces, en primer lugar, saludarlos, saludar la iniciativa y, compartir 2 o 3 ideas sobre lo que para nosotros representa este espacio, la red de posgrado y la posibilidad de cooperar con los centros venezolanos. Voy a empezar por esto último. Para Claxo, y esta es una decisión de la secretaria ejecutiva Karina Batián y de todo el equipo que la acompañamos desde la secretaria ejecutiva, una decisión y un compromiso desde el primer día de garantizar que todos y todas los y las estudiantes que pertenecen a centros venezolanos puedan acceder de manera completamente gratuita a cualquiera, y digo a cualquiera, subrayo, porque esto puede abarcar desde los diplomas, las especializaciones, los seminarios virtuales, a cualquiera de las propuestas de formación que ofrece la plataforma de Claxo. Entendemos que esa es una condición para poder garantizar que esta red, que se llama a sí mismo latinoamericana, que se llama a sí mismo caribeña, sea efectivamente una red de latinoamericanos, latinoamericanas, caribeños, caribeñas, en donde estén todos incluidos, incluidas, y donde todos puedan y todas puedan participar en un mismo pie de igualdad de las propuestas de formación de la red. Entonces, en primer lugar, eso. Por supuesto que esto tiene otra cara, que es que a nosotros, como red latinoamericana y caribeña, nos honra que el pensamiento venezolano, las ideas, las epistemes, las perspectivas teóricas, metodológicas, que se forjan en los centros venezolanos, a través, por supuesto, de sus profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, pero también de sus estudiantes, estén presentes en la red, estén presentes compartiendo los espacios de formación, debatiendo con los compañeros, dialogando, intercambiando experiencias, porque eso es en definitiva lo que nos termina de nutrir, lo que termina de empoderar esta red. Entonces, en primer lugar, diría que ese es un compromiso que Claxo va a mantener a lo largo del tiempo, como una decisión que es política y pedagógica. Lo mismo, por supuesto, con las y los compañeros de Cuba, ¿no?, que revisten esta misma condición. En segundo lugar, me parece muy interesante
ver también aquí en las presentaciones que harán Argenis, Guillermo, Neirlay, María Gabriela, Micaela, Jesús Rafael, Claudia, María de Jesús, Jesús y Carmen. Me parece muy interesante ver aquí la diversidad de opciones que han escogido en términos de formación, lo cual también a nosotros nos gratifica mucho, porque trabajamos mucho y muy arduamente para que cada vez más haya más líneas temáticas, enfoques teóricos, perspectivas metodológicas disponibles para que todos y todas encuentren alguna línea de la cual engancharse, algún espacio al cual incorporarse, que por supuesto les resulte de interés, ¿no? Entonces, bueno, veo aquí que Argenis, por ejemplo, está transitando el seminario de marxismos negros, que Guillermo participó del seminario sobre ecología política, que Nerlay estuvo en la especialización de medios y políticas, Gabriela en la de políticas públicas para la igualdad, Micaela en la de Estado, Gobierno y Democracia, Jesús en la de agroecología, Claudia también participó de la de políticas públicas y justicia de género, María de Jesús en el diploma en investigación y transferencia y desarrollo en la universidad pública, el PADOC, Jesús del Seminario de Herramientas de Prevención de Conflictos en Organizaciones Laborales y Carmen en el Seminario Virtual Interculturalidad Crítica e Investigación Vinculada. Me parece, insisto, extraordinariamente valiosa que esta diversidad pueda ponerse también en diálogo a través de esta jornada, es decir, no que cada uno se vaya con su aprendizaje de vuelta a su casa, de vuelta a su institución, sino que puedan retroalimentar las discusiones, los debates, los intercambios que han tenido con otros compañeros, compañeras de América Latina y el Caribe en estos espacios. Por eso, insisto, celebro mucho esta iniciativa. Y para redondear y ya darle paso a Isamar y a Mitzi, quiero instarlos, bueno, a que no dejen de participar de las propuestas de Claxo, que no dejen de inscribirse en sus cursos, que no dejen, de comentarle a los colegas, las colegas, de la posibilidad de los centros venezolanos, de la posibilidad que tienen de poder formarse con nosotros, con nosotras, junto a nosotros, porque también nosotros, vaya que nos formamos, vaya que aprendemos en este espacio que es la red de posgrado. Va mi saludo afectuoso, como siempre, con el mayor de los cariños y el mayor de los respetos para las compañeras, los compañeros de Venezuela, y como siempre, todo nuestro compromiso, reafirmamos nuestro compromiso con los procesos políticos, sociales, culturales que tienen lugar en Venezuela y que requieren hoy más que nunca de seguir construyendo puentes de solidaridad, puentes de cooperación, puentes de reciprocidad entre nuestros pueblos. Un muy fuerte abrazo para todos, para todas, excelente jornada, y va de nuevo mi felicitación por esta importante iniciativa. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, les recordamos a todas y todos que tienen la posibilidad de hacer sus comentarios, preguntas, observaciones a través del chat del canal de YouTube por el que están presenciando esta sesión del día de hoy. Vamos a dar paso entonces al primero de nuestros vicarios. Él es Argenis Delgado, como ya mencioné, becado por el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC en el seminario Marxismos Negros, y su trabajo se titula La apuesta afropolítica en Venezuela, un marxismo negro en el siglo XXI o una alternativa para la revolución descolonial. Adelante, Argenis. Bienvenido. Muy buenos días, tengan todos y todas aquí y las invitadas a este escenario del Encuentro Nacional de Grupos Claxo de Venezuela. Mi nombre es Argenis José Delgado Vegas y en este momento he sido invitado a este encuentro por el Centro de Transformaciones Sociales del IBI, el cual a su vez me ha becado para cursar el curso de Marxismos Negros en Claxo. Y bueno, en ese curso voy a presentar el trabajo final
estuve elaborando en el transcurso en el lapso de ese tiempo, ¿no? Y bueno, ese trabajo tiene por nombre La apuesta afropolítica en Venezuela, un marxismo negro o una alternativa para la revolución decolonial. Es el marxismo negro, la apuesta afropolítica en Venezuela, un marxismo negro o una alternativa para la revolución decolonial. Ahí estaré planteando un poco lo que es el tema de la afrovenezolanidad, la afroepistemología, los marxismos negros, la afropolítica, el afrosocialismo, la inclusión, visibilización y la transformación para la descolonización como palabras clave que se pueden conseguir en este trabajo. Primeramente comenzaré hablando de lo que somos los afrodescendientes, las y los afrodescendientes, y en ese sentido diría que los afrodescendientes somos la diáspora africana resultante del proceso esclavista de la transatlántica, y que somos un producto de las rupturas y continuidades en el espacio-tiempo cultural de la colonialidad del poder, como diría Aníbal Quijano. Rupturas y continuidades fue una definición que usó el profesor Zapata Olivella, profesor afrocolombiano Zapata Olivella, bueno, para significar lo que es la diáspora africana en América. Un proceso de ruptura con lo originario de África por las circunstancias que le tocó convivir a la diáspora en el Nuevo Mundo, y de continuidades por esa herencia que se preservó en el tiempo. Entonces, los afrodescendientes muchas veces coincidimos con los campesinos que a su vez vienen de las unidades productivas coloniales, así llámese haciendas, plantaciones, minas, unidad productiva, búsqueda de perlas, trabajo doméstico, pero también coincidimos con el proletariado, obreros y obreras ubicados en barrios, bloques, cerros, favelas, fábricas, etc. Y además coincidimos con los sujetos racializados, producto de los estereotipos, la racialización, la criminalización, racismo, prejuicio, y bueno, y seres encarcelados por comisión o no de delito, pero que pudiera decirse que bueno, de aquella juventud que ha sido mermada en sus capacidades producto de las circunstancias históricas que les tocó vivir. Por otra parte, la afrovenezolanidad es la cultura africana en Venezuela. Esta cultura que ha prevalecido en el tiempo, producto de un proceso de resistencia cultural, que como diría el intelectual y activista afrovenezolano Jesús Chucho García, se ha conservado en el tiempo por una fase de preservación, creación e innovación cultural. Pero por otra parte, la afrovenezolanidad también constituye hoy día un proyecto político epistémico de largo alcance. Y en el caso de Venezuela, que el planteamiento esencial de la revolución bolivariana es refundar la república, diríamos entonces que la afrovenezolanidad se constituye en un proyecto político epistémico que pasa por un proceso de pasar de la conciencia ingenua a una conciencia crítica. Es decir, esto implica un proceso de pedagogía política, un proceso de investigación militante, de organización y movilización para la inclusión, visibilización dentro del proyecto socialista, pero también para la transformación y descolonización del poder en búsqueda de un proyecto, como diría Dussel, que sea transmoderno decolonial, es decir, que supere la modernidad y al mismo tiempo descolonice las estructuras de poder. Esto es la primera parte del trabajo, considero como introducción, y a continuación, bueno, pasaré al desarrollo a definir cómo llegamos entonces a la apuesta afropolítica en Venezuela. Bueno, sí, continuando con la presentación, la apuesta afropolítica en Venezuela, un marxismo negro o una alternativa para la revolución decolonial. En esta segunda parte estaré hablando ya en sí lo que es el desarrollo, y el primer tema para eso es algo que he denominado de la reexistencia del África a la construcción de la afropolítica en Venezuela. En ese sentido estaré conversando lo que es la historiografía crítica afrodescendiente,
el conocimiento para la acción afropolítica, y dentro de este, el tema de los marxismos negros, que es el tema esencial del curso en Claxon, que es la afrovenezolanidad, conocimiento, ética y afropolítica, las gestas históricas al cimarronaje contemporáneo, el chavismo como bloque histórico y la afropolítica, la racialización de la política polarizada en Venezuela, y bueno, lo que es el tema del racismo y la racialización. Podríamos decir que la resistencia en África a la construcción de la afropolítica, yo en el texto del trabajo final tomé una frase del compañero Ali Primera, cantante militante revolucionario, que en una canción que se llama La Noche del Jabalí, él decía, no preguntes cuántas veces mueve las alas del colibrí, pregunta qué estamos haciendo por Haití, que si luchan, además de sobrevivir, que si luchan. Esta es una ilustración clave de la ignorancia que tenemos nosotros con respecto a los temas que han llamado algunos científicos sociales los temas fundamentales, ¿no? Y que no vemos más allá de nuestras narices. Y por ejemplo, el caso de Haití, que es emblemático, que es la primera revolución negra de América y del mundo, ese tema la gente no reconoce lo histórico, no se reconoce allí, sino que cree que es por ósmosis que llegaron a esa situación en la que se encuentran actualmente. Entonces, yo parto de Haití porque Haití para nosotros como afrodescendientes es la referencia en el tema de la afropolítica y en el tema de una revolución realmente decolonial. Si quisiéramos hablar de un referente, que es lo que se trata el tema de los marxismos negros, la invisibilización de la producción de conocimiento, de acciones, de lucha, entonces Haití tendríamos que tomarlo como bandera inicial. Como dice Agustín Lao, el caribeño, afrocaribeño puertorriqueño Agustín Lao, que la diáspora africana es una de las fuentes mayores de creación cultural en el mundo y de socialización de poder, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Esto expresado en algunas narrativas alternas e invisibilizadas por el racismo epistémico eurocéntrico, y de eso se trata precisamente este curso de marxismo negro. Por tales razones, nosotros como militantes de la causa afrodescendiente reivindicamos eso que llama Buenaventura de Sousa ausencias, esas ausencias que han sido provocadas por la modernidad y reducida a modernidad capitalista, como una ideología de contracultura, como diría el filósofo venezolano Ludovico Silva, o como una contracultura de la modernidad, como diría el afro-británico Paul Girard. En lo que respecta al tema de la historiografía crítica afrodescendiente, conocimiento crítico para acción afropolítica, el tema de la revisión historiográfica crítica, que es un tema permanente en el curso de marxismos negros, recurrente, ¿no? Lo vemos en algunos autores como Walter Rodney, como el mismo Oliver Coase, como Eric Williams, como Juan Bosch, que hicieron una revisión crítica de la historia de la perspectiva de sujetos racializados, que vivían sus propios procesos, y no de la perspectiva eurocéntrica que reconstruyó una historia a su favor. Entonces, ahí reivindicamos, en especial yo reivindico a Walter Rodney, a Frank Fanon, bueno, por los análisis, incluso por el método marxista, pero desde una perspectiva de sujeto racializado. Reivindico también a William Du Bois, en el sentido de esto, de la resistencia de África, porque William Du Bois hablaba de una doble conciencia, que habría que tener como afrodescendientes, tendríamos que tener una doble conciencia. Por un lado, una conciencia afrodiaspórica, como sujeto de la diáspora universal, regada por el mundo, y por otro lado, una conciencia nacional o local, es decir, georreferenciada de acuerdo al país donde estamos, en este caso, Venezuela. Nuestra conciencia
nuestra doble conciencia, según Du Bois, bueno, por un lado afrodiaspórica y por un lado afrovenezolana. Decimos además con Rita Segato, yo he tomado una cita de Rita Segato que ilustra también este tema. Ella dice: no hay manera de hablar de África en el Nuevo Mundo sin localizarla dentro de una ecuación de nación. No hay África en el Nuevo Mundo sin trazo indicado su inserción en subsecciones continentales y en países específicos. De modo semejante, no hay modo de hablar de la participación de África donde sea que se haya asentado después de la esclavitud, sin contemplar la variedad de operaciones cognitivas de discriminación y exclusión que fundimos bajo el término común racismo. Civilización africana y negritud se cruzan. El lugar de África y el lugar de la raza en las naciones del Nuevo Mundo se superponen a una compleja articulación extremadamente difícil de desenmascarar. Este es Rita Segato en uno de sus artículos, y esto pudiera equipararse con lo que denomina Ramón Grofogel una corpopolítica y una geopolítica del conocimiento. Tener un enfoque de la dimensión afrodiaspórica multiescalar nos permite realizar un análisis de las relaciones de dominación, las disputas territoriales por los territorios, la conformación de identidades sociales y culturales, por lo que se afirma que dichas tensiones y problemáticas están intrínsecamente relacionadas y mutuamente imbricadas en eso que llaman los marxistas negros el sistema mundo capitalista. Es decir, el análisis multiescalar desde la perspectiva afro nos permite entender lo que muchos autores de los marxismos negros denominaron el sistema mundo capitalista, que dicho sea de paso han sido víctimas de lo que denominaba el extractivismo epistémico o como decía Grofogel, el epistemicidio. Siendo así, entonces pasaríamos a hablar de lo que es la historiografía afrodescendiente, un conocimiento para la acción política estratégica. Decidimos con algunos autores que para justificar la trata negrera, los involucrados en esa terrible empresa, es decir, la iglesia, el poder político, científico, económico, recurrieron a justificaciones de tipo biológicas, religiosas, científicas, ideológicas, que establecerían a lo largo de la historia lo que hoy conocemos como racismo y discriminación racial. En ese proceso de despersonalización, deshumanización de los cuerpos racializados afrodescendientes que pasaron a denominarse negros y negras. Esto provocó un desconocimiento o no conocimiento sobre nosotros mismos, es decir, sobre quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos, por qué estamos en determinados lugares y por qué tenemos las condiciones en que nos encontramos. Interrogantes que a su vez otros han tratado de explicar o de resolver desde sus lógicas, metodologías y enfoques, teniendo muchas veces que conformarnos nosotros con la mirada del colonizador y del neocolonizador desde sus aparatos ideológicos de poder, es decir, la iglesia, el Estado, la política, que legitiman sus construcciones discursivas estructuradas sobre la base del racismo y la discriminación racial. Es por eso que nosotros suscribimos lo que ha denominado el investigador venezolano Jesús Chucho García, una afroepistemología y una afroepismetódica. Y lo que han denominado otros autores, incluso europeos, que están haciendo la decolonización de sus propios procesos en Europa, como Buenaventura de Sousa, las epistemologías del sur. El sur como una metáfora, ¿no?, de esa zona que denominó Fanon, la zona del no ser, ¿no? O sea, ahí con Fanon y con Buenaventura nos encontramos en lo que es las zonas del ser y no ser, la línea abisal, y bueno, desde ahí nosotros, en esa corpopolítica y geopolítica del conocimiento afro, nos plantamos para insurgir con nuevos métodos, metodologías y enfoques. Nosotros decimos que los marxismos negros se caracterizan esencialmente no como un color de piel, sino como una manera de entender el mundo. Es una manera de pensar desde la experiencia histórico-social de los esclavizados, es decir,
mal llamados negros, en un mundo capitalista dominado por blancos occidentales. Pero también es una visión crítica de la realidad a partir de la geopolítica y política de la opresión racial. Y también es la vivencia de tratar de entender la articulación entre racismo y capitalismo. Muchos autores han sido del marxismo negro han sido ignorados académica y políticamente por la derecha, tanto por la derecha como por la izquierda, por razones diversas pero no inocentes. Se plantea como causa de esta ignorancia esta corriente de pensamiento, el racismo epistémico, generado a partir de la ideología del mestizaje que considera y aborrece la cultura y el pensamiento de los sujetos racializados. También por el extractivismo epistémico, entendido como el robo o plagio de las ideas por parte de intelectuales que invisibilizan consciente o inconscientemente el pensamiento negro radical. Y bueno, así. ¿Por qué es importante el estudio de los marxismos negros? El estudio de los marxismos negros, según lo estudiado en el curso de Claxon, nos permite entender la idea de raza como un constructo socioeconómico y no solo como una realidad biológica. No es algo subjetivo, sino que está ligado directamente a la estructura de poder y no es la superestructura como dicen muchos marxistas todavía ortodoxos. Por otra parte, el estudio de los marxismos negros nos permite estudiar la relación raza-clase desde niveles de abstracción complementarios teóricos prácticos. También nos permite comprender el lugar estructural del racismo dentro del proceso de acumulación capitalista, para poder combatir dicho sistema con argumentos sólidos desde nuestro propio locus de enunciación como sujeto afrodiaspórico. Entender que el capitalismo no es un modo de producción, sino que es un modo de acumulación donde la raza juega un papel fundamental. Por otro lado, nos permite adquirir herramientas de alto nivel para interpretar la realidad y romper con la visión etnocéntrica y etapista del capitalismo. También nos permite estudiar la problemática racial desde un punto de vista marxista como método, reivindicando el pensamiento de muchos autores racializados como negros que no han sido divulgados lo suficiente y que constituyen referentes éticos de nuestra experiencia vivida como afrodescendientes. Es decir, nos permite hacer justicia epistémica y una reparación simbólica. En ese sentido, ya aterrizando en la realidad nacional de nuestro país, decimos que la cultura de resistencia de la afrovenezolanidad es parte de la corriente histórica de lucha revolucionaria, eso que muchos autores han denominado la corriente histórica, y que en conjunto con otros componentes de la sociedad venezolana conforman lo que hoy se denomina el bloque histórico de la patria, de la revolución socialista. Resulta clave entonces conocer sus distintas narrativas para construir un discurso político propio y al mismo tiempo nacional, ¿no? Entonces es importante articular la producción historiográfica afrodescendiente con el activismo político de una manera efectiva y eficaz, vinculando el mundo intelectual académico con la interpretación de las realidades concretas de las afrodescendientes en general y en Venezuela. En ese sentido, entonces nosotros reivindicamos como algunos referentes nacionales a Juan Pablo Sojo, que del pueblo de Curiepe, Barlovento, que fue el pionero en el uso del término afrovenezolanidad, Miguel Acosta Sainz, Federico Brito Figueroa, José Marcial Ramos Guedes, Hernán Lucena, Trino Borges, Jesús Chucho García, Reinaldo Bolívar, Nirva Camacho, María Marta Mijares, Casimira Monasterio, la compañera Maybi Ogueto, Joana Monagreda, Esther Pineda, y bueno, otras y otros que se me escapan en este momento. ¿Y por qué decimos que es importante el estudio de la afrovenezolanidad? Porque la afrovenezolanidad es parte esencial de la diversidad cultural de Venezuela. Permite la promoción de la cultura de paz, permite la educación intercultural, conocer y comprender realidades concretas, específicas, étnicas, contribuye a eliminar el racismo, el endorracismo, la discriminación racial y la cultura del desencuentro, por la seguridad, soberanía y defensa integral de la patria, como lo hemos visto en el caso de Macuto, de Chuao, recientemente, con las intervenciones extranjeras, las pretendidas intervenciones imperialistas, donde el pueblo ha salido en defensa de su territorio, de su espacio vital. Permite la interpretación del territorio y las conflictividades que allí emergen, que son determinantes para comprender la relación entre los pueblos, naciones y países.
Nosotros como afrodescendientes estamos ubicados en la fachada caribeña o la fachada amazónica, incluso andina, y bueno, somos un bloque natural de protección de la patria. Pero también constituimos un espacio para el ejercicio de la diplomacia de los pueblos y que desde la perspectiva afrodescendiente, afro-venezolana, lo aterrizamos en lo que denominamos nosotros, en el movimiento social afrodescendiente en Venezuela, un panafricanismo de un nuevo tiempo o un panafricanismo revolucionario. Ya lo hemos visto con la creación del Cumbre Internacional Antiimperialista en el Foro Social de Sao Paulo, celebrado este mismo año en la ciudad de Caracas, y bueno, desde ahí estamos emprendiendo eso de la lucha antiimperialista, el reencuentro con otros pueblos del mundo en los 5 continentes de este planeta. Decía que, bueno, como ejemplo de panafricanismo revolucionario, nosotros tenemos un caribeño denominado Walter Rodney, que fue un ejemplo de investigador, historiador y sobre todo un pedagogo de la liberación, un pedagogo político, militante, ¿no? Por eso suscribimos a Walter Rodney, que además es vecino nuestro, de la Guyana, y bueno, referente del marxismo negro muy cercano. Él además estuvo en Tanzania, apoyando el proceso de Tanzania, y bueno, ahí con el proyecto de Julio Nyerere de la Unyama, que es un referente de un socialismo africano, ¿no?, del nuevo tiempo. Con respecto a conocimiento, ética y política, decimos que el conocimiento está vinculado a una práctica y a una cultura y tiene un contenido ético, en el sentido que todas las culturas aceptan un principio de dignidad humana. Es decir, si el conocimiento está vinculado a una práctica y esa práctica a su vez tiene un principio de dignidad, la ética está referida a los principios de dignidad de la cultura. Por tanto, todo conocimiento es ético. Pero si esa ética quiere ser, si esa ética y ese conocimiento aspiramos a que sea seguido por un grupo de militantes que se convierte en una causa, esa ética debe tener una estética, ¿no? Ese conocimiento debe tener una estética para ganar seguidores. Entonces decimos que la mediación entre el conocimiento y las leyes de la moral corresponde a lo que se denomina la estética. La estética está referida al desarrollo de la capacidad de sentir y sumar voluntades para una causa. En ese sentido, no basta con crear un nuevo conocimiento, sino que es preciso que alguien se reconozca con él. De nada vale inventar una alternativa de realización personal y colectiva si ellas no son apropiadas por las personas a quienes están dirigidas, ¿no? Entonces, lo que se denomina la obligación ética en el campo práctico de la política es la normatividad. Es decir, los principios políticos subsumen, incorporan los principios éticos y la transforman en normatividad política, en el deber, en exigencia, es decir, y en política la exigencia es el derecho. Por tanto, nosotros en este momento histórico, donde por primera vez se incluye el sector afrodescendiente en una candidatura para la legislatura venezolana este 6 de diciembre, bueno, ahí tenemos 3 candidatas y aspiramos entonces que todo este planteamiento, este conocimiento desarrollado, todas estas narrativas afrodescendientes puedan ser visibilizadas, puedan ser incluidas dentro del marco legal, la normativa venezolana, la Constitución y todo el cuerpo de leyes nacionales. Esa es nuestra máxima aspiración en este momento histórico. En un esquema simplificado de esto que he venido conversando, tenemos ahí
al África en el Nuevo Mundo. Ese proceso de ruptura y continuidad que denominó el maestro Luis Zapata Olivella, afrocolombiano, nos permite entender cómo el África, en un proceso de resistencia en el Nuevo Mundo, producto de rupturas y continuidades, bueno, se adecua a los nuevos espacios que le corresponde existir, en lo territorial, en lo económico, lo político, lo social y familiar, y producto de un proceso de resistencia cultural y una cultura de resistencia que pasa por la preservación, creación e innovación cultural. Bueno, se crean en los diversos contextos de resistencia la cultura afro-venezolana, la cultura afro-colombiana, afro-brasileña, aterrizando en ese espacio. Pero a su vez, esa cultura en esos nuevos contextos de existencia desarrollan prácticas sociales. Esas prácticas sociales producen saberes y conocimientos que nosotros, producto de un método de estudio autodenominado afroepistemología, por Chucho García, retomamos y construimos narrativas que a su vez constituyen la base para la construcción de una estrategia discursiva propia que permita desarrollar en la acción una afropolítica. Entonces vemos el campo de existencia del nuevo sujeto afro, es decir, afrodiaspórico en el Nuevo Mundo. En sus contextos de existencia generan prácticas sociales que a su vez generan conocimiento. Ese conocimiento sistematizado y hecho consciente produce narrativas, y las narrativas a su vez producen una estrategia discursiva que se aterriza en una afropolítica. Esta es una síntesis de lo que denominó el mundo existencial afrodiaspórico. Muchas gracias, Argenis Delgado. Vamos entonces ahora con la presentación de Neirlay Andrade, quien fue becada por el Instituto de Altos Estudios Bolívar y Marx en la especialización Medios y Política, y nos trae un trabajo titulado Medios contra la democracia, el fin del mito liberal. Análisis crítico de la cobertura periodística del grupo de diarios América sobre la crisis política en Venezuela. Adelante, Neirlay. Bienvenida. Saludos a todas y todos. Mi nombre es Neirlay Andrade. Soy investigadora del Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx, miembro pleno de Claxo. Esta ponencia es un resumen de una investigación presentada como trabajo final de la especialización en Medios y Política que organizó en 2019 el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. La investigación lleva por título Medios contra la democracia, el fin del mito liberal, y se trata de un análisis crítico de la cobertura periodística del grupo de diarios América sobre la crisis política en Venezuela. El corpus estuvo delimitado a una selección de editoriales, artículos de opinión y noticias de los sitios web de 11 periódicos integrantes del grupo de diarios América. Bien, existen en nuestros días sólidos estudios críticos sobre el binomio medios y democracia, pero un aspecto poco estudiado es la relación entre los medios y la crisis de confianza en las instituciones democráticas. En un mundo en donde los centros de almacenamiento de datos y las fábricas de producción de entretenimiento han desplazado de los topes de ganancia las tradicionales empresas de carros, es necesario evaluar el papel de los medios de comunicación en las transformaciones, en las marchas y contramarchas de los regímenes democráticos, particularmente aquellos que escapan a la nomenclatura liberal imperante. En América Latina, durante el siglo XXI, ocurrió un punto de inflexión en el conflicto de clases con el ascenso de una ola de gobiernos que cuestionaron la ofensiva reaccionaria del capital contra los pueblos de la región. Estos gobiernos de corte progresista reformista asumieron la llamada deuda social que dejó la escalada neoliberal, bajo diversas propuestas que oscilaron desde la humanización del capitalismo y otros discursos con un talante más beligerante y radical. Durante este periodo, si bien es cierto que se propiciaron procesos de acumulación internos que dieron cierto grado de autonomía, se mantuvo en general intacta la línea y el proceso general de reproducción del capital. No obstante, ciertos intereses económicos fueron tocados, originándose una contraofensiva del capital para recomponer su poderío político e institucional. Y uno de los capítulos de esta confrontación la protagonizaron los medios de comunicación,
que libraron su batalla particular por restaurar el orden liberal, evidenciando un asunto que en nuestra opinión ha sido convenientemente marginado de la agenda que aborda las relaciones entre los medios y la democracia. Y estamos hablando del activismo político de los medios de comunicación. Distintos episodios de esta guerra mediática se registraron en estos primeros 20 años del siglo XXI e implicaron desde cruzadas contra proyectos legislativos de regulación del sector, pasando por impulsos de juicios políticos hasta llegar a la participación abierta en golpes de Estado. Todos estos casos fueron narrados por sus actores bajo el manto protector de la defensa de la democracia y haciendo uso de sus atribuciones como perros guardianes de la democracia. Claro está que no siempre la actuación de los medios en esta contraofensiva del capital ha sido tan evidente como durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez o el impeachment a Dilma Rousseff. De hecho, un análisis retrospectivo más reposado nos permitirá ver que los medios de comunicación no operaron solamente en momentos cruciales y de máxima tensión política, sino que implementaron una estrategia permanente para construir laboriosamente una imagen de estos gobiernos a la medida de sus intereses particulares. Para dar cuenta de estas prácticas que invitan a repensar la relación tradicional entre los medios y la democracia, hemos seleccionado un capítulo reciente de la confrontación política en la región, el día que Venezuela, en palabras de un medio colombiano, amaneció con 2 presidentes. Nos referimos a la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país, suceso que ocurrió el 23 de enero de 2019 y que marcó una nueva fase en la disputa por el poder político en nuestro país. Al hacer una lectura crítica de nuestra ilusión de época, utilizando palabras de Marx, a saber, los medios de comunicación como guardianes de la democracia, podremos comprender a profundidad algunos fenómenos de nuestro tiempo, y como el que nos ocupa en esta investigación, y que están fundamentados en una cuestión planteada por Alfonso Albuquerque, que pasa con los casos en los que la prensa libre conspira contra la democracia que asegura defender. ¿Pueden los medios de comunicación socavar la democracia? Son estas interrogantes las que han guiado esta investigación y por supuesto orientan esta intervención. Y bueno, el punto de partida ha sido la revisión de la relación entre el GDA y los gobiernos progresistas reformistas y la caracterización que la prensa hizo sobre ellos. Y lo primero que podemos decir es que no fue una caracterización homogénea, aunque sí maniquea, y que estuvo en sintonía con las estrategias de la administración estadounidense para limitar los desafíos que implicaban, bueno, estos cambios en su patio trasero. Y una de esas estrategias consistió en promover lo que se consideraba la buena izquierda, representada por los gobiernos de Brasil, Uruguay, en combate contra la mala izquierda, que eran Venezuela, Bolivia, Cuba, posteriormente Ecuador. Y en general la línea editorial de los diarios del GDA recurrieron a connotaciones negativas para referirse incluso hasta el carisma de los líderes del giro a la izquierda. Se destacaron aspectos como su vena militarista. Eso fue uno de los términos más utilizados, pero también se les achacó su ausencia de formación académica o incluso sus orígenes humildes. Otro elemento importante fue la caracterización del GDA sobre los simpatizantes de los gobiernos del giro reformista progresista. Chusma, hordas, turbas, monos, fueron algunos de los calificativos que utilizaron, por ejemplo, los periodistas y los analistas del diario El Nacional, filial venezolana del grupo de Diarios América. Un tercer elemento destacado en la cobertura del GDA sobre el giro a la izquierda, el fracaso del socialismo del siglo XXI. Este va a ser uno de los mantras recurrentes de la prensa y junto con él la denuncia de que a pesar de que estos gobiernos triunfaron electoralmente, victorias arrasadoras en algunos casos, pues los gobiernos progresistas reformistas en general eran más bien dictaduras encubiertas. Y es en este contexto que nosotros debemos comprender la cobertura que da el GDA a la autoproclamación de Juan Guaidó. Y para ello vamos a revisar ahora cómo manufacturar un consenso en torno a esta figura, recordando aquel célebre libro de
Herman y de Chomsky. ¿Cuáles fueron los temas que sirvieron como antesala a la proclamación, a la autoproclamación de enero de 2019? Es importante definir la situación temática, especialmente en análisis de comunicación, porque como señala Teun Van Dijk, los que controlan la situación temática van a poder controlar la situación y su representación en esquemas mentales. Bueno, el primer tema clave en la cobertura mediática del GDA sobre Venezuela ha sido la imagen del país como un estado fallido. Esta idea, alimentada simultáneamente por operadores académicos, otros actores políticos, por supuesto, organizaciones no gubernamentales, especialistas, think tanks. Vemos en estas tácticas un rasgo que Mauro Porto describe como la antipolítica de la prensa, es decir, cómo los medios ayudan a sembrar desconfianza extendida y crónica respecto a la vida política, reforzando la situación de crisis y no los mecanismos normales de tomas de decisiones para superar la crisis. Un segundo tema de la cruzada periodística contra el gobierno de Nicolás Maduro ha sido la crisis humanitaria. Se trata de un elemento que complementa pues la tesis del Estado fallido, pues no solamente da cuenta del colapso institucional, sino que aborda la precaria condición de los sectores populares en el contexto de la crisis capitalista y nutre las exigencias de intervenciones de distinto signo de agentes extranjeros en el país. El tema de la crisis humanitaria fue un componente decisivo en el discurso del GDA, particularmente para poner sobre la mesa el tema de las ayudas internacionales, pero también para minimizar, incluso ridiculizar las maniobras injerencistas de Estados Unidos contra la dirección política venezolana. Si así se manufactura consenso, ¿cómo se fabrica un presidente? Bueno, en general en esta investigación nos encontramos con estrategias, tácticas y maniobras dirigidas a socavar la confianza política en el gobierno, minar la opinión política sobre la eficiencia del Estado y debilitar la legitimidad de las instituciones. Los resultados del análisis que hicimos revelan el ejercicio de un periodismo al servicio de intereses económicos, con una cobertura evidentemente sesgada, que además era juez y parte del conflicto. De hecho, debemos decir que hoy nos enfrentamos a nuevas formas de periodismo partisano, desde aquellas que son cubiertas por un falso manto de neutralidad hasta otras que abiertamente se asumen como actores políticos e incluso eventuales sustitutos de los partidos políticos tradicionales. Entre las prácticas que constatamos se halla la acción coordinada entre las empresas mediáticas para la difusión de editoriales e incluso la coordinación con otros medios externos al conglomerado para posicionar temas y lecturas específicas sobre esos temas. Pero la construcción de consenso es más que texto y también incluye las formas como se definen los hechos, es decir, el contexto. Y en nuestro caso, esta práctica se evidenció sobremanera en la representación del llamado drama humanitario venezolano. La estrategia por excelencia que se ha documentado es la polarización, y pues no podría ser de otra manera, porque se trata de una disputa por el poder. Y en este caso, se echó mano de un conjunto de atributos conformados por pares opuestos, como binomios. Hablamos de pares como Maduro ilegítimo, Guaidó asociado a la democracia, Maduro asociado a la dictadura. Estos atributos eran presentados tanto en textos informativos como en texto de opinión, en algunos casos de manera explícita, en otros de modo implícito, como un saber tácito generalizado. También los analistas y especialistas tuvieron un papel relevante en la construcción de estos esquemas interpretativos, particularmente en la elaboración de argumentos para acompañar las proposiciones. Y esta maniobra adquiere un especial interés en el caso analizado en virtud del papel que han tenido los votos en el proceso de cambios en Venezuela. Los expertos, los analistas, los especialistas fueron perfilados por estos medios de comunicación como una voz calificada, cualitativamente superior a la expresión del voto. También fueron utilizados otros recursos como las encuestas que
fueron presentadas también en algunos casos como sustitutos del voto o instrumentos para suavizar los desencuentros entre los votos y la opinión pública fabricada cuando no marchaban por un mismo carril. Desde luego que los géneros de opinión se consolidaron como el recurso por excelencia para abonar el camino a planteamientos que incluso desdicen preceptos democráticos, como por ejemplo las interpretaciones sui generis de la Constitución venezolana para favorecer las maniobras de la oposición. Estos elementos que acabamos de citar nos hacen recordar un pasaje, una cita que acompañó esta investigación y que radica en una publicación excepcional de Carlos Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y que dice que los hombres, y hoy podríamos decir las mujeres, hacen historia, pero no a su modo. Esta salvedad que hace Marx inaugura una tradición crítica de leer no solamente los sucesos históricos, sino de comprender los papeles que cada quien desempeña en un suceso histórico. Y en nuestro caso, los responsables de narrar la crisis política en Venezuela no solamente fueron narradores, sino que fueron también guionistas, artífices de escena e incluso personajes con parlamentos destacados. Nuestros mitos contemporáneos, los atributos que les damos a los medios de comunicación tienen una función económica y repercuten en la reproducción de las relaciones sociales de producción. El telón transparente de los medios de comunicación oculta esta función. Las relaciones de poder van y vienen tras bastidores, pero en el caso que nosotros estudiamos estaban en el centro de la escena política. Y no puede ser de otra manera, porque los medios definen como grupos políticos y económicos qué sentidos circulan y cuáles no circulan, qué argumentos tienen peso y cuáles no. Si corremos ese telón aparentemente transparente, y esta investigación ha sido un ejercicio para ello, nos encontraremos con el capital dictando los titulares de mañana. Bien, en nombre del Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx, queremos agradecer al equipo organizador de este evento. Quedamos a su disposición para las preguntas que deseen hacer. También pueden escribirnos a nuestro correo instituto.bolivar.marx@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Neirlay. Seguimos entonces ahora con Jesús Rondón, becario por la Fundación Centro Internacional Miranda en el seminario virtual Herramientas de Prevención de Conflictos en Organizaciones Laborales, quien el día de hoy, en compañía de Marisol Guedes, nos traen un trabajo titulado Estudio exploratorio sobre las representaciones sociales de los jóvenes trabajadores y las jóvenes trabajadoras del corredor comercial de la calle 200 en la urbanización El Caujaro del municipio San Francisco del estado Zulia, sobre los derechos laborales en el contexto de la guerra económica. Adelante, Jesús y Marisol. Bienvenidos. Hola, les habla Marisol Guedes, quien junto a Jesús Rondón venimos realizando un estudio exploratorio sobre las representaciones sociales de los jóvenes trabajadores y las jóvenes trabajadoras del corredor comercial de la calle 200 en la urbanización El Caujaro del municipio San Francisco del estado Zulia, sobre los derechos laborales en el contexto de guerra económica. En Venezuela, las juventudes, y específicamente la juventud que vive del trabajo, parece experimentar una alteración importante e inusual en sus itinerarios laborales, específicamente en lo que se refiere a el enfoque de derechos. Al respecto, en nuestro país, los derechos laborales que se han alcanzado a lo largo de la historia han sido resultado de intensas luchas organizadas desde la juventud, desde la clase trabajadora, para luego pues convertirse en marcos jurídicos en legislaciones laborales. Aún así, ¿no? Esta evolución del marco jurídico desde una perspectiva histórica ha sido lenta, pero se observa pues hacia el siglo XX una dinámica diferente. Como muestra de ello,
podemos observar la aprobación, que a partir de la aprobación de la Constitución de 1999 brindó un terreno fértil para la reformulación de dos leyes fundamentales en el ámbito laboral: la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras en el 2012, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el 2005, que pues permitió la incorporación de nuevas garantías y protecciones para quienes laboran en Venezuela. El escenario político donde se gestaron y concretaron esas transformaciones legislativas en materia de derechos laborales ha cambiado drásticamente. Pues hoy quienes adversan a las fuerzas políticas que tienen a su favor la correlación de fuerzas recurren a otros estados recurren de manera sistemática a otros estados para que se le aplique al país medidas coercitivas unilaterales, con el objeto pues de afectar la estructura sociopolítica que sostiene dicha correlación de fuerza. Esta estrategia pues para intentar hacer un cambio de régimen ha sido denominada por teóricos y teóricas como estrategia de guerra económica. Esta estrategia afecta la realidad, el contexto, la dinámica, la cotidianidad, donde se deben garantizar los derechos laborales, y la afecta de manera determinante, ¿no? Fundamentalmente en la materialidad, específicamente de aquellos sectores cuyo ingreso fundamental deviene del salario que genera su trabajo. Esta realidad ha sido muy documentada y se expresa en los principales indicadores sociales y económicos. En este contexto, los derechos laborales están siendo alterados en su cumplimiento por parte de los empleadores y las empleadoras, y ello parece estar empezando a tener repercusiones importantes en la construcción de las representaciones sociales que los jóvenes trabajadores y las jóvenes trabajadoras tienen sobre sus derechos laborales. Es decir, que la forma como los jóvenes y las jóvenes trabajadoras venían concibiendo, construyendo sus marcos, sus referentes, sus itinerarios sobre lo que es un contrato de trabajo, lo que es la jornada de trabajo, lo que es el derecho a el descanso y otros derechos como el derecho a una salud y seguridad, a una protección adecuada. Esa dinámica parece estar teniendo cambios importantes, ¿no? Entonces los marcos mentales, las formas, las representaciones que estos jóvenes vienen construyendo sobre sus derechos pareciera pues estar teniendo un cambio, una modificación, ¿no? Es importante decir que desde este estudio se asume que los derechos laborales son más que una categoría jurídica y que por tanto se encuentra inscrita en las transformaciones societales, lo que demanda pues dotarse de un cuerpo conceptual adecuado, desde donde se asume que la realidad se construye socialmente, lo que nos permite entender esta realidad como una dimensión dinámica y construida por los sujetos a partir de la experiencia. En consecuencia, se considera a las representaciones sociales como una forma de conocimiento de la realidad, a través de la cual los sujetos aprenden el mundo que los rodea y les permite orientar sus acciones en el proceso de interacción con otros. Entonces, es importante decir que los jóvenes vienen en esa dinámica de la estrategia de la guerra económica que va teniendo incidencia en la aplicación de los marcos legislativos, en cómo los empleadores y las empleadoras gestionan esa realidad. Las representaciones sociales están teniendo incidencia.
nosotros, este estudio, pues se propone explorar qué tipo de cómo es que esas representaciones sociales se están dando, de tal manera de poder ir teniendo como levantando reflexiones, identificando pistas de análisis, identificando pistas de construcción de conocimiento que ayuden pues a vislumbrar posibles cambios que puedan estar operando en la realidad, en las construcciones de referentes de la juventud trabajadora de ese país, que en perspectiva, en definitiva, es la simiente de la nación, ¿no? Son la juventud trabajadora, digamos, aquel sujeto depositario, pues, de futuro. En ese sentido, nosotros vamos a realizar una investigación con un enfoque metodológico cualitativo, y al respecto el compañero y otro investigador, Jesús Rondón, va a explicar un poco más cómo va a ser el camino, pues la ruta metodológica para identificar, para caracterizar, para explorar los cambios que están operando en las representaciones sociales de la juventud trabajadora, en específico, en este caso, que son los jóvenes del municipio San Francisco, en el estado Zulia, en un sector comercial, ¿no? A continuación, les dejo con el compañero Jesús Rondón. Gracias, Marisol, por esta presentación del contexto en el cual se da el estudio exploratorio y los propósitos de esta investigación, que busca aproximarse a las representaciones sociales que han construido los jóvenes trabajadores, las jóvenes trabajadoras, en torno a sus derechos laborales en el corredor comercial de la urbanización El Caujaro del municipio de San Francisco del estado Zulia. Me corresponde en este momento compartir con la audiencia cómo hemos encarado metodológicamente este estudio exploratorio. Mi nombre es Jesús Rondón y soy co-investigador en este estudio. Lo primero que hemos realizado es una lectura funcional de la teoría de representaciones sociales, lo cual ha requerido inevitablemente recurrir a los autores clásicos, entre los cuales vamos a encontrar a Sergio Moscovici, a Jodelet, a María Auxiliadora Banch y, bueno, más recientemente, en la década de los 90, a Ibáñez. En este sentido, una vez superado esta primera fase de lecturas funcionales, hemos diseñado al menos 3 instrumentos que hemos aplicado, entre los cuales encontramos entrevistas personales a los jóvenes trabajadores, a las jóvenes trabajadoras, la realización de grupos focales y la observación directa en las entidades de trabajo. Sobre este último, digamos, aspecto, pues, debo decir que esta observación se ha hecho sin que los actores tengan conocimiento de dicha actividad, en tanto el estudio desde cualquier perspectiva de derechos laborales en entidades de trabajo, digamos, es un tema tabú. Entonces, en este sentido, eso pudiera haber condicionado cualquier elemento que pudiéramos haber desarrollado. Posteriormente, estamos trabajando en este momento con la información recolectada en un solo momento, desde el enfoque fenomenológico, es decir, en tres aspectos. El primero es la descripción, donde estamos segmentando los discursos de los jóvenes y las jóvenes trabajadoras de acuerdo al patrón temático que hemos establecido, y digamos, para posteriormente establecer una categorización. Sobre la base de esta categorización vamos a ubicar los elementos que son, o a contar con una base susceptible de elementos que son constitutivos de las representaciones sociales, entre los cuales encontramos la motivación y el anclaje en torno a los derechos laborales, tal como lo establece la teoría de representaciones sociales. Bien, entonces por ahora esperamos tener los resultados a finales de año. Queremos agradecer a Claxo, al Centro Internacional Miranda, por todo el apoyo a este proceso de investigación, y bueno, esperamos que nos puedan hacer llegar sus preguntas e inquietudes en torno al proceso de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús y a Marisol. Vamos entonces ahora, para cerrar
con Micaela Ovelar, quien fue becaria del Centro de Estudios de la Mujer en la especialización Estado, Gobierno y Democracia, y nos trae un trabajo titulado Chile, Estallido Social y Cambio de Modelo, la configuración de un nuevo Estado 2019-2020. Adelante, Micaela. Bienvenida. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. En primer lugar, quiero agradecer al coordinador de la especialización en Estado, Gobierno y Democracia, el profesor Juan Carlos Monedero, y al Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, en especial a nuestra directora Isabel Serpa y a nuestra querida profesora Alba Carosio. Igualmente quiero agradecer al equipo docente de CLACSO que nos ha estado acompañando durante todo el recorrido de la especialización. Mi nombre es Micaela Ovelar y soy becaria 2019-2020 por el Centro de Estudios de la Mujer de la UCB. Y mi ponencia trata sobre la configuración de un nuevo Estado en Chile a partir de la implosión social que ocurriera en octubre de 2019. En cuanto a la metodología de investigación, nosotros nos hemos apoyado en el enfoque estratégico relacional, que es un enfoque desarrollado por el politólogo inglés Bob Jessop, porque nos permite una mejor aproximación al Estado como institución, como aparato estatal, pero también como poder estatal. Valga decir que nosotros nos identificamos con el Estado como una relación social. Y esta aproximación entonces va de la mano con las ideas de Marx, de Gramsci, de Polanyi, entre otros. Además, el enfoque estratégico relacional nos permite visualizar los sesgos propios del Estado, al mismo tiempo que nos permite poner la lupa en la nueva base social que emerge a partir del estallido social, de la explosión social, revuelta popular o también revolución ciudadana, como muchos le han catalogado. Ahora vamos a pasar a unas diapositivas donde voy a explicar brevemente lo que es el Estado en sentido general, el Estado chileno, y vamos a detallar las demandas sociales que emergieron y el impacto que han tenido sobre el Estado. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos las aproximaciones al Estado desde teorías clásicas que ven al Estado como un actor neutral, un actor que no ejerce poder, sino que está en el medio de otros actores y es como una especie de interlocutor. También es un actor autónomo, es un sujeto, el famoso soberano, es un objeto también conformado por las instituciones de gobierno y es un instrumento de clase. Por otro lado, tenemos el Estado como desde visiones contrahegemónicas, como decíamos, es una relación social donde hay distintos centros de poder que entran en contradicción, que entran en lucha. Hay, por supuesto, insiders, que son los que están dentro de las instituciones del Estado, pero también están los outsiders, que están detrás del Estado institucional o del Estado de sentido clásico, y están los outsiders, que son aquellos actores que no vemos, que están por detrás o están por los límites del Estado, pero que ejercen presión y que van a orientar una política hacia sus propios intereses. Seguimos con los sesgos propios del Estado, que son sesgos heredados de otras formaciones sociales, que pueden incluso rastrearse hasta el Estado arcaico, y que bueno, que el Estado en sentido moderno hereda, no tal cual, sino que como una cristalización o como una condensación de todas las otras formaciones históricas. Entonces es un Estado capitalista, burgués, colonial o postcolonial o neocolonial, es ecocida, es racista, es patriarcal. Aquí tenemos al Estado, como lo planteábamos en un sentido más amplio, como lo plantea Gramsci, donde intervienen otros sujetos políticos, como por ejemplo los medios de comunicación, las transnacionales, los movimientos sociales, y aquí es donde se encuentra la nueva base social, es decir, está más allá de los límites de las instituciones propias de gobierno. Y es en esta relación
social en pugna, que se encuentra la nueva base social y la élite chilena, luchando ambas partes por sus propios intereses. Por eso es que el Estado es polimorfo y es policontextual, porque dependiendo cuál sea el centro de poder, va a tomar una forma, va a tomar un contexto. Y en dependencia de cómo sea esta pulseada entre estos sujetos políticos, pues habrá mayor democracia, calidad democrática o mayor grado de democracia, y habrá nuevos diálogos o habrá censura a nuevos diálogos. Aquí tenemos el enfoque estratégico relacional en toda su dimensión, digamos, en todo su desarrollo. Entonces, Jessop nos propone ver al Estado desde modos de representación, desde modos de articulación, modos de intervención de diferentes actores. Y también nos propone unas dimensiones más sustanciales o más prácticas. Ahí estaría la nueva base social o la base social del Estado. Está también el proyecto del Estado y la visión hegemónica que tenga el Estado. Todas estas representaciones, todas estas dimensiones entran en conflicto. Tienen potencialmente la capacidad de ser conflictivas, pero en el caso de Chile se ha dado una crisis total del Estado chileno, una crisis que afecta a la totalidad de la población. Entonces aquí podemos ver el enfoque estratégico relacional que nos permite ver hasta el tuétano de la relación social que es el Estado. Bien, aquí tenemos dimensiones de análisis donde podemos ver el contexto histórico, regional, en el que está inmerso Chile y que de alguna manera ha construido el Estado chileno, que le ha llevado a la implosión que estuvimos observando el año pasado y que continúa hasta la fecha. Entonces, bueno, aquí está todo el panorama de análisis. Sin embargo, nos gustaría detenernos con más detalle por un tema de tiempo en lo que son las demandas de los sujetos sociales o de la nueva base social. Con este gráfico vamos a desarrollar algunas de las demandas más importantes que surgieron de la revuelta popular. Efectivamente, la mecha de la protesta y de las demandas sociales fue prendida por el sector estudiantil, pero esta manifestación no fue espontánea, sino que existen antecedentes como las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, que se encuentran entre las más significativas desde el retorno de la democracia en Chile. Valga decir que el transporte público en Chile es de los más caros de América Latina. 14% del salario básico real de las y de los chilenos va destinado a este sector. Por otra parte, los estudiantes demandan el fin del sistema de crédito con aval del Estado, CAE, y la cancelación de la deuda estudiantil por parte del Estado chileno. El CAE termina convirtiendo a los estudiantes en ciudadanos endeudados de por vida. En relación a la salud, está prácticamente privatizada en el país. Chile cuenta con un sistema mixto, pero la brecha entre el sistema público y el sistema privado es de tal magnitud que para muchos significa la diferencia entre la vida y la muerte. La realidad es que entender a la salud como un negocio ha llevado a esta situación de vulnerabilidad extrema de la vida. Por eso el pueblo chileno demanda un mayor porcentaje del presupuesto para salud, para garantizar los recursos, la disponibilidad de insumos y medicamentos para salir de la crisis en la que se encuentra el sector, agravado en un contexto de COVID o de pandemia como en el que vivimos. En cuanto a las reformas en el sistema previsional de pensiones y jubilaciones, el movimiento No Más AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, están denunciando que la fuerza laboral acaba financiando a las grandes empresas, quienes se apropian del dinero que producen durante todos los años de servicio, pero también que las pensiones y las jubilaciones son realmente bajas, entre 28% para las mujeres y 38% para los hombres, sobre el total de los aportes después de toda una vida de trabajo. En relación a los pueblos originarios, los principales reclamos del pueblo mapuche tiene que ver con la recuperación de tierras ancestrales, expropiadas y privatizadas por el Estado chileno.
así como el reconocimiento de una identidad cultural, por ejemplo, en la nueva Carta Magna chilena. Sobre las demandas del movimiento de mujeres, el feminismo o los feminismos han cobrado gran protagonismo y han estado a la vanguardia de este estallido o implosión social. El movimiento reclama por el fin del Estado patriarcal y alerta sobre los femicidios. Valga recordar que la performance Un violador en tu camino, diseñado por el grupo de las tesis, ha sido ya convertido como himno del movimiento feminista a nivel global. Finalmente, en cuanto a la reforma del sistema de seguridad ciudadana, diremos que la represión del Estado ha sido brutal y que ha conseguido de toda la sociedad un rechazo rotundo a las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, en especial de Carabineros. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las demandas relacionadas con la Carta Magna y también algunas limitantes que tiene este proceso constituyente. Entre las demandas se encuentran el derecho a la vida, que no está contemplado en la actual Constitución, el reconocimiento y la valoración del trabajo doméstico y de los cuidados, el reconocimiento y el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de los afrochilenos para consolidar un Estado plurinacional e intercultural, un Estado solidario, no subsidiario, es decir, no empresarial. Tener en cuenta también la democracia participativa como la forma de relacionarse o de participar de las bases sociales y de todos los actores de la sociedad, el respeto al medio ambiente, en lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país y, bueno, por supuesto el tema de la excesiva centralización de las políticas y los recursos en la zona metropolitana de Santiago, la capital. Bueno, luego vamos a ver algunas limitantes o algunas notas sobre la Constitución, el proceso constituyente, pero sin duda hay que celebrar el hecho de que se haya aprobado la Convención Constitucional para el próximo año, en abril del 2021, y que entre los logros se cuente que va a tener por primera vez, de manera histórica, participación paritaria de hombres y mujeres, participación de los pueblos originarios, que va a ser un proceso que ya ha comenzado deliberativo desde las bases, con asambleas barriales, locales, comunales y regionales. Para cerrar el tema de las demandas, queríamos un poco graficar con estas dos imágenes la idea de que a través de la implosión social sí se puede producir un cambio político, un cambio de modelo, y en este caso, en el caso de Chile, la configuración de una nueva constitución y de un nuevo Estado. Bueno, muy a tono con nuestras reflexiones finales en relación a la Constitución y a toda la investigación, diremos que la Constitución no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para que las demandas sociales se conviertan en políticas públicas más inclusivas, más plurales y más democráticas. En efecto, el proceso constituyente de Chile juega un papel muy relevante, pero como sabemos, la Constitución no establece ni diseña políticas públicas transformadoras. Una vez más, la clave de la transformación está en la base social y en la unidad de las y de los sujetos políticos para poder consolidar un verdadero cambio de modelo. De allí la importancia de continuar avanzando en la configuración de un nuevo Estado, que a juicio de esta investigación es el verdadero clamor del pueblo chileno. Finalmente decir que a comienzo y durante el desarrollo de la investigación surgieron varias dudas, dos de ellas tienen que ver con, por un lado, que el pueblo pudiera mantener la presión en el tiempo, especialmente en un contexto tan negativo como el de pandemia, y por el otro lado, que pudiera consolidar un bloque de poder que tuviera la fuerza para, digamos, pulsear con el Estado actual y que pudiera llevar a buen fin, a buen puerto, las demandas sociales. Y bueno, en el primero de los casos ya ha quedado disuelta, digamos, la duda y respondida con el apruebo a la nueva Constitución y a la Convención Constitucional chilena que se va a llevar a cabo en abril del 2021,
Y en la segunda cuestión sí todavía continúan para nosotros las dudas en cuanto a esa unidad necesaria para consolidar el bloque de poder y llevar adelante las demandas sociales. Finalmente, queríamos dar las gracias de nuevo a Claxo y al SEM por permitirnos desarrollar esta investigación, y a ustedes muchas gracias. Esperamos que les haya interesado el tema y pueda ser de utilidad. Desde ya, muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Ya el tiempo nos apremia y debemos ir cerrando el espacio. Les agradecemos a todas y todos los que estuvieron presenciando la diversidad de temáticas que han sido trabajadas por nuestros becarios y becarias en los programas de formación que ha ofrecido Claxo para nuestro país y que sin duda han representado un muy importante aporte para enriquecer tanto los conocimientos como las capacidades para el desenvolvimiento en el ámbito de la investigación, de la praxis política y de la vida cotidiana en general de cada uno de los participantes que han podido enriquecerse a partir de estos programas. Bueno, muchísimas gracias. Les recordamos nuevamente que el chat sigue estando abierto para recibir todos sus comentarios, preguntas e inquietudes. Y bueno, los invitamos a continuar disfrutando de todas las actividades que la cuarta conferencia Claxo tiene para ustedes desde el día de hoy, 11 de noviembre, hasta el 13. Feliz tarde y muchas gracias.